Recuerda, el negocio es del Señor. Recuerda, la finca es del Señor. Recuerda, la empresa es del Señor. El carro es del Señor. Recuerda, los animales allá son del Señor. Recuerda, la cosecha que viene es del Señor. Y ha prometido bendecirte porque tú eres fiel, porque le crees al Señor. Él es el digno de toda la gloria y de toda la adoración. Principios de bendición. Y los principios de bendición son muy importantes porque nos ayudan a mantener claro cuál es la voluntad de Dios. Los principios de bendición nos ayudan a reconocer a Dios, nos ayudan a garantizar que la bendición de Dios esté siempre con nosotros. ¿A cuánto les gusta recibir las bendiciones de Dios? A todos, ¿verdad? Es más, creo que en todas nuestras oraciones nosotros constantemente, ¿sabe qué hacemos? Le pedimos a Dios que nos bendiga. ¿Usted ora pidiéndole a Dios que lo bendiga? Todos, ¿cierto? Los amigos vienen al culto y también tienen peticiones, y ellos en sus peticiones piden que Dios les bendiga también. Porque la bendición de Dios, dice su palabra, es la que enriquece. ¿Y qué más? No añade tristeza con ella. O sea, es decir, quien es bendecido se siente bien. Quien es bendecido siente un gozo en el corazón, siente una alegría en su vida, porque eso es lo que produce la bendición de Dios en nuestra vida. Es un gozo, es una alegría, y las bendiciones de Dios se ven. El salmista dijo que el Señor nos había bendecido y nos había coronado con sus favores y sus misericordias. Es decir, que las bendiciones de Dios se ven como se ven una corona. Por eso es que cada día nosotros le damos la gloria a Dios. El texto lo tenemos aquí en el primer libro de Crónicas, el capítulo número 29, verso 12 al 14. Ya lo tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Yo quiero que lo leamos. Primer libro de Crónicas, vamos a leer en el capítulo número 29 y el verso número 12 al 14. Empezamos esta serie. ¿Recuerdan cuál fue el primer tema la semana pasada? La honra, ¿sí? Que la honra es un principio de bendición. Así que ahora vamos a hablar precisamente de la ofrenda, otro principio de bendición. Es que cuando nosotros hablamos de estos principios de bendición y tienen que ver con la economía, con el dinero, con lo material, entonces mucha gente tiene diferentes formas de pensamiento. Algunos nos critican, algunos tratan de ladrón al pastor, algunos dicen que obligamos a la gente a dar. Y por eso es importante leer la Biblia, porque no partimos de lo que los demás nos digan. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender todos en la iglesia y en la vida social. Es que yo no replico lo que otro dice, ¿verdad? Porque fácilmente podemos replicar un error o replicar una mentira. Yo creo que la tarea que nosotros tenemos en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, es saber qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante. Yo dije que la palabra de Dios es inerrante. ¿Sabe qué es inerrante? No erra, no se equivoca, no es mentira, no es verdad. Y nosotros hemos experimentado el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas. Entonces el texto dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Lean conmigo la última parte, por favor. Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano, de eso te damos. Este es un texto que conocemos y que nos direcciona para entender y recordar que Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el Adón. El Adón
es el dueño y señor de todas las cosas. Realmente nosotros no tenemos nada. El señorío de Cristo tiene que ver con el reconocer que todo es de Él. Como dice aquí la Escritura, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes o qué tenemos nosotros para poder dar, para poder traer, si realmente todo es tuyo y de lo recibido, es decir, de la bendición que Él nos da es que nosotros damos? Como cuando el niño le dice al papá que papi, deme para la ofrenda, ¿sí? ¿Esa ofrenda es del niño realmente? ¿Él se ganó ese dinero? ¿Él se lo ganó? No. ¿De quién era ese dinero? Es decir, que el niño ofrendó con el dinero de quién. Nosotros ofrendamos al Señor con el dinero de quién. De Él. Por eso es que le damos a Él. De lo recibido de tu mano, de eso le damos. Avancemos entonces en el texto para definir qué es la ofrenda. La ofrenda es una expresión material que refleja la adoración y el reconocimiento hacia Dios. Al ofrendar se materializa una acción simbólica que tiene connotación espiritual. La ofrenda es un anhelo que nace en el corazón. Por eso debemos entender que el propósito de la ofrenda es honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, lo hacemos desde lo más profundo del corazón, entendiendo lo que significa. La etimología o la raíz de la palabra en hebreo es minka, que significa otorgar, donación, tributo, especie, ofrenda en sacrificio. Podía ser en especie, usualmente sin sangre y voluntaria. Es una oblación, una ofrenda, por ejemplo, de comida, una ofrenda que se traía del campo. Puede ser un presente o un sacrificio. Eso es lo que significa la palabra ofrenda. O sea que en el original la palabra ofrenda es otorgarle algo a Dios, es donarle algo a Dios, es un tributo que le damos a Dios, es una oblación, es un presente, es un sacrificio para Dios. Eso es la ofrenda. Un tributo, y uno tributa a Dios por lo que Él es. Nosotros estamos llamados a rendirle tributo y a rendirle adoración a Él porque Él es soberano, porque Él es rey, porque Él es poderoso y porque solo Él es digno de todo el reconocimiento, de toda la honra y el poder. Adoren al Señor. Así que empezamos entendiendo que la ofrenda es un tributo, que la ofrenda es un reconocimiento. Hay una diferencia entre la ofrenda y la limosna. ¿Sí recuerdan eso? Porque la limosna, ¿qué es? Eso suena como a limosna, ¿qué es? Como que usted le da a alguien una limosnita. Ay, me da una limosnita, ¿eso cómo suena? ¿Usted saca el billete de 100 para la limosnita? Porque eso suena así, como una limosnita, ¿cierto? Por la monedita, pero nosotros por eso no hablamos de la monedita, de la limosnita. Nosotros hablamos de honrar a Dios con el corazón, de darle a Dios lo mejor. La ofrenda que agrada a Dios es la que damos con uno. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿tenemos razones para agradecer a Dios? Si le preguntáramos a cada uno de ustedes en esta mañana cuántas razones tenemos para agradecer a Dios, todos tendríamos alguna razón. Y ese agradecimiento entonces se convierte en obediencia. Porque como estoy agradecido ahora, yo voy a reconocerle a Dios lo que Él ha hecho en mi vida. Voy a reconocer que lo que tenemos se lo debemos a Él. Voy a honrarlo. La semana pasada hablábamos de la importancia y cómo el Señor nos enseña a través de su palabra a que lo honremos con nuestros bienes. ¿Y cuál es el resultado de honrar a Dios con nuestros bienes? Dale al Señor de todo lo que tengas. ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y serán llenos qué? Tus graneros. Dice, y nunca te faltará ¿qué? Ni comida ni bebida. Y otro principio que hay que aprender es que siempre que el Señor nos pide algo, Él nos promete darnos algo. Otra vez, siempre que en la Biblia encontramos algo donde el Señor nos pide que demos algo, al mismo tiempo nos dice que nos va a premiar o nos va a dar una bendición. Porque así es Dios siempre. Y la ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda que damos con alegría. Usted decía un hermano, pastor, explíqueme. O sea que cuando yo voy a ofrendar tengo que reírme.
Y yo le decía, pues no es ese, no es esa actitud literal, ¿no? No, es el sentimiento de ¿qué? De gozo, de alegría que tengo en mi corazón. ¿Por qué razón? Por las bendiciones que yo he recibido, por lo que Dios me ha dado. Y cuando yo tengo eso en mi corazón, entonces debo aprender es hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Y por eso esta enseñanza tiene que ver con ese propósito. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe hacer la ofrenda? ¿Cómo se daba la ofrenda? ¿Quiénes fueron los primeros que dieron ofrenda a Dios? Pregunta, ¿Dios les pidió que ofrendaran? Dios les dijo, ustedes van a ofrendar para mí, me van a traer esto o lo otro. ¿Dios les dijo eso? No. Es decir, ¿de dónde nació el deseo de ofrendar? ¿De dónde? De un anhelo, de conocer a Dios, de ver lo que Dios había hecho. Están en el huerto, recuerden. Ya saben que Dios creó todo lo que había. Ya saben que ellos disfrutan de lo que hay. Y cuando ellos disfrutan de lo que hay, entonces ahora entienden que todo depende de Dios. Y el texto en Génesis capítulo 4, verso 3 al 5, dice, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Ofrenda. ¿A quién? A Jehová. ¿Quién lo trajo primero? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué tenemos entonces? Dos condiciones. ¿Qué hacía Caín según el texto, según la narración? ¿Qué hacía allá fuera del Edén? ¿Qué era lo que hacía Caín? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el trabajo de Caín? Cultivaba la tierra, hermanos. Eso era lo que hacía. Es decir, que ese trabajo de cultivar la tierra es de los primeros que existieron. Y él cultivaba la tierra. Entonces, de lo que cultivaba, dice que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Entonces ahora aparece Abel, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué fue lo que trajo él? ¿Qué hacía Abel entonces? Era un pastor de ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Cuál es la diferencia de las dos ofrendas? ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué le agradó el Señor de la ofrenda que voluntariamente le trajo Caín y de la ofrenda que voluntariamente le trajo Abel? ¿Cuál es la diferencia de las dos ofrendas? ¿Qué creen ustedes? Las dos cosas, ¿qué dicen? Que Caín que trajo, ¿qué dice el texto? Caín que trajo del fruto de la ofrenda, del fruto de la tierra, perdón. Y cuando habla de Abel, ¿qué dice? Que Abel que trajo lo más, ¿lo qué? Es decir, hay un plus, ¿sí? La pregunta, ¿Dios les pidió? No. Y alguien me dijo un día, pastor, es que Dios no necesita dinero. Y yo le dije, no, pero la obra sí. Porque es una locura pensar de que entonces aquí está el Señor para darle el dinero. No, Él es el dueño del dinero. Pero el evangelio es gratis, pero evangelizar cuesta. Mire, vea, aquí estamos. Para poder estar aquí, tocó construir todo esto. Y esto cuesta. Entonces el propósito es que la ofrenda se da en reconocimiento a Dios por su bondad, por su misericordia. Y aquí inicialmente lo que ellos quieren hacer es agradar a Dios con un acto, con una ofrenda, honrándolo. Pero el corazón de Abel era diferente al corazón de Caín. Desde aquí empezamos a ver la importancia de tener un corazón que agrade a Dios. Y luego vamos a ver que no tanto es importante lo que se dé de ofrenda en un momento dado. Porque aquí no vamos a hablar como hablan en las mega iglesias. Aquí no vamos a empezar aquí. Yo detesto eso de que necesitamos 10 millones. A ver, párese usted aquí de a millón cada uno. Y hermano, ustedes no vieron a Jesús haciendo eso. Esa es una forma que tiene la gente de manipular de alguna manera a la gente, diciéndole que si usted da 10 millones, Dios le da 100. Pero básicamente el propósito de la ofrenda no es esa. Básicamente el propósito de la ofrenda es honrar a Dios de corazón por los principios que hablamos, por agradecimiento, por obediencia, por reconocimiento y por alegría. Y hacerlo de manera voluntaria. Digan conmigo esa palabra, voluntaria. ¿A quién aquí obligamos a dar una ofrenda? ¿A quién? Levante la mano al que le obligan a dar una ofrenda. Aquí damos por amor, con voluntad para nosotros mismos. Esa es la diferencia.
Que lo que damos lo hacemos para honrar a Dios en favor de la obra. Ahora el Señor está viendo la ofrenda de Abel, y está viendo la ofrenda de Abel de manera especial, particular, porque tiene un corazón agradecido, tiene un corazón lleno de fe. Así va a dar testimonio. Luego vamos a ver el texto de Hebreos, donde Abel pasó a la historia con su ofrenda, a diferencia de Caín, y vio en Abel un corazón alegre, un corazón que tenía agradecimiento y no había en él ninguna otra cosa. Entonces el principio de la ofrenda desde aquí es que es voluntaria y que es lo mejor que podamos darle al Señor. Como lo dijo Abel, dio él lo mejor. Como lo dijo el Señor de Abel, dio de lo mejor, de lo más gordo, de lo más gordo, de lo mejor que tenía. Y miró el Señor con agrado la ofrenda de Abel. Luego encontramos que a lo largo ya del tiempo, cuando se fueron estableciendo las normas, las leyes, hay diferentes clases de normas comunitarias, sociales, religiosas para los sacrificios. Se establecieron 3 fiestas básicamente en Israel. En el Deuteronomio, el capítulo número 16, versos 16 y 17, está hablando el Señor y dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogiere, en la fiesta solemne. Primera fiesta de los panes sin levadura. Segunda fiesta solemne de las semanas. Tercera fiesta, la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cuántas fiestas solemnes tenían? 3. ¿Cuál es la condición? Y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos ¿qué? Vacías. ¿Ven? Ninguno se va a presentar. Cuando vengan a la fiesta, cuando vamos a celebrar la fiesta, cuando vamos a conmemorar la salida de Egipto, cuando vamos a conmemorar las misericordias de Dios y lo que Dios ha hecho, vamos a traer siempre una ofrenda. Nadie se va a presentar con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano. Escuchen otro principio. ¿Qué dice la última parte? Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere. Aquí empezamos a ver direccionada la ofrenda. ¿Cómo es la bendición? ¿Qué significa? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué entendemos nosotros ahí? ¿Conforme a qué? No, si yo hago un negocio, si yo no tengo dinero, no tengo trabajo, pues seguramente mi ofrenda no será muy alta por la situación económica. Pero el día que yo tenga un trabajo y Dios me bendiga y yo tenga un negocio donde realmente las ganancias fueron altas, ¿qué es lo que dice? Esa ofrenda debe ser conforme a la bendición que Dios me ha dado. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a verlo, que se utiliza otra palabra que dice cada uno de como propuso en su. ¿Ven? Como propuso, de acuerdo a la bendición. Entonces el principio que dice, 2 principios aquí. No podían llegar como con las manos ¿qué? Vacías. Porque llegar con las manos vacías era como decir, pues no, Dios no me ha bendecido, Dios no ha sido bueno conmigo en el aspecto material y lo demás. Entonces la ofrenda siempre era una honra. Recuerden esto, la ofrenda es una honra. Es una honra. Es decirle, Señor, estoy agradecido, esta es mi ofrenda. Así que eso es lo que están diciendo. Y lo van a hacer cada uno. Es decir, que la ofrenda no era igual para todos. ¿Cómo era la ofrenda? No está diciendo cuánto era la ofrenda. Está diciendo es que cada uno debía traer una ofrenda de acuerdo a la bendición que había recibido de Dios. Entonces vamos entendiendo el propósito. La ofrenda en obediencia era importante porque ahora el Señor estaba estableciendo la ofrenda. Inicialmente fue voluntaria, pero luego la ofrenda se estableció. Igual que los diezmos, como vamos a ver el próximo domingo, que vamos a ver la línea del tiempo de los diezmos como una doctrina desde el Génesis y vamos a verlo hasta Hebreos. Esa línea del tiempo, en el principio nació en el corazón. ¿Quién fue el primero que diezmó? ¿Quién le pidió los diezmos a Abraham? Nadie. Por eso los diezmos no son de ninguna dispensación, ni de la ley ni de la gracia. Luego debemos aprender sobre eso. En la ofrenda es lo mismo. Tanto así que cuando el Señor le hace el reclamo al pueblo de Israel, les dice, ustedes han dejado de darme lo que es mío. Y les dice, ustedes me han robado a Israel. Y ellos le dijeron, ¿y cómo? En vuestros diezmos, ¿y qué? Es decir, que el Señor ya estaba, ¿qué? Reclamando las ofrendas.
En el capítulo 25 de Éxodo, el verso 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿que tomen qué? Ofrenda. ¿De quién? De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Otra vez, aquí están los principios, ¿notan? ¿Cómo le van a dar? Es decir, lo que él está haciendo, el llamado es, todo varón debe ofrendar. Pero ¿cuál es el principio? Dos. ¿Cuáles son? Voluntad y ¿qué? Corazón. ¿Notan que parte de ahí? Nunca parte de una imposición. No es una imposición. Porque quien sienta que la ofrenda es una imposición, no debe darla. Escúchenme, no la dé, porque no se le convierte en bendición. Porque nosotros no damos por imposición, nosotros damos por amor y por agradecimiento. Y tenemos mucho que agradecerle al Señor. Entonces, seguimos con los principios. A todo varón y el que la diere, principio 1, ¿con qué? Voluntad. Principio 2, de corazón. Es decir, con un sentimiento de agradecimiento van a tomar mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué ofrenda iban a tomar? ¿Qué ofrenda? ¿Madera? Miren lo que está pidiendo de ofrenda. Miren lo que está pidiéndoles el Señor. ¿Qué les pide? Oro, plata y ¿qué más? Cobre. Y esta no es la ofrenda para el tabernáculo, porque los lectores de la Biblia saben que cuando hubo la necesidad de construir el tabernáculo, todo el mundo trajo. Cuando todo el mundo trajo con amor y voluntad, dice la escritura que sobró mucho. Entonces Moisés les dijo, ya, no traigan más. Uy, tan bueno uno decir así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué había en el corazón de ese pueblo? Un corazón, pero un corazón ¿qué? Amplio. Un corazón generoso. Un corazón lleno de mucho agradecimiento, el cual lo convertían en honra, en actos, porque la honra se demuestra. Recuerden eso. La honra se demuestra. Así que tenemos otro principio aquí para entender. Es que ¿cuántos creen que la generosidad trae bendición? Mire, la Biblia dice, es el sabio en Proverbios, el capítulo número 11 y el verso 24. Mire este texto. Hay quienes reparten y ¿qué sucede? Se quedan pobres. ¿Qué es lo que dice? ¿Les es qué? ¿Ven los principios de bendición? Por eso hay que tener texto bíblico, sustento bíblico, para que usted no diga, ay, es que el pastor allá me pide, allá le obliga. No, el pastor aquí no le obliga a nadie. Es que el que crea la palabra de Dios recibe las bendiciones de Dios. Y dice, hay quienes reparten. ¿Y qué más? ¿Les es añadido? Porque uno reparte, hermanos. Aquí tenemos una obra social, ya por aquí tenemos vamos a tener ahora una cajita y cada uno, el que quiera, va a dar para compartir de su bendición con un necesitado, hermanos. Lo que quieran, porque sigue siendo voluntario. Y todo el que reparte, vea, quien reparte, les es añadido más. Y mire lo contrario, y hay quienes, ¿qué dice el texto? Léanlo. Retienen más de lo que es justo. ¿Qué significa eso? Más de lo que puede dar. Retienen más de lo que puede dar y se enriquecen con eso que retienen. Qué curioso, vienen a pobreza. Es que así son las cosas de Dios, hermano. Es que mire, el dar es un tema de fe también. Y lo vamos a ver ahora en la escritura. Luego el mismo texto en el verso 25 dice, el alma, léanlo conmigo todos, el alma generosa será, y el alma que saciare, él también será. Por eso, ¿cómo le va a la gente que es amplia? ¿Usted cómo ve a esa gente que es amplia? ¿Y cómo le va al tacaño? Siempre hay un tacaño, hermano. Hay unos maridos tacaños. Uy, ninguna mujer dijo amén. Es decir, todos los de aquí son amplios. Yo he encontrado mujeres que dicen, pastor, mi marido es muy tacaño. ¿Cómo le parece la gente tacaña? A ver, piense conmigo. ¿Qué concepto tenemos de los tacaños? ¿Qué le pasa al tacaño? Tacaño le duele dar, ¿cierto? El tacaño no come ni bien, hermano, y se muere y viene otro y come todo lo que él no se comió. Eso dice la Biblia, que eso es vanidad. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice el sabio, porque el tacaño no quiere ni comer.
El tacaño no se va a unas vacaciones, el tacaño no se viste bien y se muere y viene el otro y ese, y viene la otra y se come. Así que comamos y bebamos, disfrutemos las bendiciones de Dios, repartamos en la medida que podamos, compartamos con el pobre, compartamos con el necesitado. Y recuerde esto, el principio es que siempre que repartamos, Dios nos va a añadir más, porque con Él es así. Cuando yo reparto, Dios me añade más. Cuando yo retengo y creo que si doy, entonces me va a faltar, entonces vengo a pobreza. Principios de bendición, por eso son estos. Principios bíblicos. El alma generosa será prosperada. El generoso, ese generoso es el que tiene un corazón dispuesto a bendecir a otro. ¿Qué siente uno cuando uno bendice a un necesitado? Dígame uno qué siente. ¿Usted cómo se siente en su corazón? Como una sensación de satisfacción, como una sensación de gozo, como que usted dice: gloria a Dios, yo pude bendecir a mi hermano necesitado, yo pude bendecir a mi familiar necesitado. Es más, ese es un ejercicio que hay que hacerlo, hermanos. De hecho, las ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿sabe a quién se le repartían las ofrendas? Como eran para los sacrificios, para el mantenimiento del templo, pero además de las ofrendas, también las primicias en alguna fiesta, entonces se repartían a los pobres, a las viudas y a los extranjeros y a los huérfanos. ¿Ven cómo estaba organizado desde antes? Ese es el trabajo que había que hacer. Por eso la iglesia y el pastor no deben enriquecerse a costillas de los creyentes. Ay, eso está bien. Si lo dice un pastor. No, porque la misión del Señor no fue esa. La misión del Señor no es que un pastor se enriquezca a costillas de los demás. El mismo pastor debe aportar de lo que gana. El mismo pastor debe compartir con la gente, con los necesitados, de lo que él gana. Porque la visión pastoral no es esa. La visión pastoral es una visión ¿de qué? De servicio. Es una visión de empatía con el necesitado. Es una visión de dar para la misma obra. Por eso digo yo, y aquí lo saben con autoridad, el que más debe aportar en la iglesia se llama el pastor. Ay, ustedes no dicen amén ni así. Como si muchos pastores dijeran esto, hermano Freezer. Pero yo creo que es así. Y ustedes saben, ese es mi compromiso. Yo soy el que más voy a dar en esta iglesia. Porque es mi responsabilidad. Y no vamos a empobrecer la iglesia tampoco, hermanos. No podemos agarrarnos a pedirle a la iglesia al punto que ya no pueda más. Tenemos una organización y tenemos un presupuesto y tenemos una estructura para sostener la obra y lo hacemos con amor para la gloria de Dios. Pero que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos con gozo en el corazón. ¿Sabe qué es esta imagen? La ofrenda del Día de los Muertos. Eso del Día de los Muertos es un tema mundial. Tiene mucha fuerza en México, ¿verdad? No sé si nació allá o creo que lo trajeron de otras partes del mundo, pero tiene mucha fuerza en México. Es la ofrenda que todo un pueblo, que toda una nación celebra y que le llevan para celebrar el Día de los Muertos. Se imaginan la fiesta pagana y diabólica que hacen y preparan todo, lo preparan para ofrecérselo a sus dioses, para ofrecérselo a las almas de sus muertos y para gozarse en medio de eso. Hay flores, hay comida. Mire, en Japón entonces a los muertos les llevan comida. El Día de los Muertos, celebran el Día de los Muertos. En Obon es una fiesta en el mes de agosto. Y todos hacen comida. ¿Recuerdan cuál era la comida que le gustaba al difunto? Y en el altar van y le llevan esa comida y se la dejan para que el muerto venga y coma. No, qué pesar esa comidita, hermano. Y eso le hacen unas cosas ricas, hermano. Y yo decía, ay, deme a mí, por favor, pero no bote la comidita así, que ese muerto no va a venir. ¿Cierto que no? ¿Cierto que ese muerto no viene? Los muertos no vienen. Ese muerto no sabe que le están haciendo un culto. Ese muerto no sabe que le prepararon una comida.
Ese muerto no sabe que le llevaron pan especial, que le llevaron flores, que invirtieron una cantidad de dinero. Los dioses muertos no saben que hay un pueblo entero moviéndose para brindarles honores y honra. Ellos no saben eso, pero nosotros no tenemos un Dios muerto. Nosotros tenemos un Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios que merece la honra y la gloria. Dale más fuerte ese aplauso a Él. Porque ese aplauso es una ofrenda. Ese aplauso es una honra para Él. No tenemos un becerro esta mañana aquí. No tenemos aquí un macho cabrío. No tenemos aquí, no hemos traído nada para entregarle a Él de lo que hacían en el antiguo tiempo. Esta mañana, más que todo lo demás, hemos traído un corazón lleno de agradecimiento. Una ofrenda en el corazón. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Mire. Y ya no tenemos el altar ese que había en el Antiguo Testamento. Recuerdan, eran los altares. Abraham, donde iba, levantaba altares y le enseñó al pueblo a ofrecer sacrificios en los altares. Y ahora ya no tenemos esos altares. Ahora, imagínese uno en este tiempo, hermano. Yo aquí esta mañana que aquí con un altar y los diáconos ahí, por ahí listicos arreglando, y con un becerro aquí, a ver cómo le hacemos. ¿Usted se imagina esas escenas complejas, verdad? Pero ya no tenemos esos altares porque el Señor fue la ofrenda que se entregó una sola vez por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y esa ofrenda gloriosa y bendita es Él. Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote y se presentó una sola vez en expiación por nuestros pecados. Ahora entonces la ofrenda, ¿sabe dónde está? En el corazón de cada uno de nosotros. Porque Él es la ofrenda por el pecado. Por eso ya sabemos cuál es la mejor ofrenda, hermanos. ¿Cuál es? Ay, la de 1,000,000. Sí, alguien puede pensar que la mejor ofrenda es esa. Es más, podemos caer en el error de tratar mejor al que ofrenda más. Y voy a ponerme aquí. ¿Quién es el que ofrendó mejor hoy? Y a ese lo invito a almorzar esta semana. No. Ahora vamos a ver que Dios miró con agrado la ofrenda de una viuda. Mejor que la de los ricos que dieron de lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa básicamente el corazón. La mejor ofrenda es la que damos del corazón, de un corazón contrito y humillado, de un corazón lleno de agradecimiento, de un corazón que quiere expresarle al Señor el gozo por la salvación, el gozo por el perdón de los pecados, el gozo por las bendiciones económicas que tenemos todo el año. El fin de año estamos recordando aquí las misericordias de Dios todo el año, todo el tiempo. De lo recibido de su mano, y seguimos sacrificando alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará. Es decir, esto que nosotros hacemos en el culto realmente es una ofrenda para Dios. Eso es para el Señor una ofrenda. Por eso el culto sigue siendo la máxima adoración. Por eso el culto sigue teniendo ese lugar tan importante en el corazón del cristiano. Desde que yo me levanto estoy pensando, me voy a adorar a Dios, me voy a glorificarlo, porque estoy agradecido, porque Él ha sido bueno, porque Él me perdonó, porque Él me ha dado comida, me ha dado vestido, me ha dado zapatos, me ha dado negocio, me ha dado finca, me ha dado bendiciones hasta que han sobreabundado. ¿Y cuántos han recibido bendiciones? Hasta que han sobreabundado. Por eso yo traje ofrenda hoy. Todos los cultos traigo ofrenda. En todos los cultos traigo ofrenda. Y nunca me ha faltado. Yo llevo 36, 37 años ofrendando y nunca me ha faltado. Y yo les pregunto, ¿a ustedes les ha faltado? Nunca. Nunca nos ha faltado. Porque esa ofrenda es una bendición. La ofrenda es un tributo al Señor como reconocimiento a su bondad. Entonces el salmista en el capítulo 96 verso 7 dice: tributad a Jehová. Tributad, ¿recuerdan la etimología de la palabra? Que ofrendar era tributar. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. ¿Quiénes deben tributar? Las familias, todos. Por eso a los niños hay que enseñarles a ofrendar. Dad, que es dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Ven que está en la Biblia. Este no es el invento pastoral, que algunos ridiculizan lo que hacemos y satanizan lo que hacemos porque no conocen la Biblia.
Y qué bueno es poder entender lo que dice la palabra de Dios y creerle a Dios. Y yo quiero decirles que cada uno tiene derecho a creer o a no creer, pero que no nos juzguen aquellos que hemos creído y que estamos seguros que la palabra es verdad, que la palabra es poder, que lo que Dios ha dicho es real y que Él cumple sus promesas. ¿Cómo fue la ofrenda de la viuda? ¿Se acuerdan? Y entonces dice el texto que el Señor estaba frente al arca donde depositaban las ofrendas, porque también habían ofrendas. Hasta cuando el Señor se manifestó, había ofrenda porque había que sostener la obra. Había que sostener el templo. Entonces está la gente viniendo, y entre ellos, ¿quiénes están? Los que hablan de la ley, los fariseos, están los escribas, los que tienen los grupos especiales. Habían varios grupos, ¿no? Los fariseos, estaban los escribas, los intérpretes de la ley y los que se creían mejor que todos, por supuesto. Ellos eran a los que el Señor llamó, ¿cómo llamó a los fariseos? Hipócritas. El Señor mismo. Por eso hay que tener carácter para llamar las cosas por su nombre, hermanos. Hay que tener carácter. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque tenían una doble moral. Porque ellos enseñaban al pueblo principios que ellos no cumplían. Y en muchas ocasiones el Señor los vio. En muchas ocasiones el Señor los delató, los confrontó. Y esa confrontación era fuerte, al punto que procuraron su muerte. ¿Cómo los trató? ¿Qué más? Recuérdenme. Les dijo hipócritas. ¿Qué más les dijo? ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados, que ese es como fuerte, ¿verdad? Un sepulcro blanqueado. ¿Qué más le dijo? Guías ciegos guiando a otros ciegos. Otra vez estaba como más, así como un poco cansado de la hipocresía, y les dijo: hijos del diablo. Y se fue porque lo iban a apedrear, lo iban a matar. Lo sacaron los discípulos porque lo iban a apedrear. Ustedes son hijos del diablo. Las obras de vuestro padre hacéis. Así, sin anestesia, confrontándolos. Ustedes cambiaron la verdadera ley. Ustedes la cambiaron por sus propias leyes, por sus propios pensamientos, y no la cumplen. Ustedes obligan a otro. Ustedes ven la paja que hay en el ojo de sus hermanos, pero ¿qué? ¿No ven qué? La viga que hay en sus ojos. Hipócritas, quiten primero la viga para que puedan sacar la paja de su hermano. Porque eran felices criticando. Esa es una de las características del buen fariseo. A toda onda criticando a los demás. Cuando usted note que alguien alrededor suyo está criticando y está hablando mal de los demás a toda hora, usted diga: fariseo a la vista. Sí, es la verdad. Y es bíblico. Y ese se cree mejor que los demás y con derecho de criticar a los demás. Y él es peor que todos los demás a los que critican. Porque ese es el fariseo. Y el Señor entonces trata con ellos directamente. Y yo quiero decirles que ese movimiento se perdió, el movimiento de los fariseos. Porque los fariseos pocas veces se salvan, hermanos. Los fariseos son los que dividen la iglesia. Los fariseos son los que tienen grupos aparte. Los fariseos son los que hablan hablando de la administración por detrás y no tienen el carácter para ir de frente y decirle al pastor con autoridad, con carácter: no estoy de acuerdo por esto, porque la Biblia dice esto y yo le sugiero que hagamos algo mejor. Porque hasta para eso tiene que tener uno carácter, hermano. De verdad que sí. Entonces, ese comportamiento fariseico también se veía y se mostraba a la hora de ofrendar. Porque uno es lo que es en todo. ¿Sí o no? Porque es el ser lo que hay en el corazón. Entonces el Señor está ahí y están depositando las ofrendas y están vamos a leer el texto, está aquí en Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba el pueblo y cómo echaba dinero en el arca. Ahí estaban depositando y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho, porque tenían. Y vino una viuda pobre y echó ¿qué? ¿Qué echó una viuda pobre? 2 blancas. 2 blancas echó. ¿Qué eran? O sea, un cuadrante. 2 blancas era, digamos que para que tengamos una idea, en el tiempo antiguo la moneda más fuerte era un denario. En el tiempo del Imperio Romano. Un denario. Un denario equivalía al salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día acá?
¿Cuál es el salario de un día aquí hoy? Recuérdenme, ¿cuál es? 60, 70, 70. Entonces resulta que la blanca era la monedita. ¿Cuál es la moneda de menos valor que tenemos hoy en día aquí en Colombia? ¿De cuánto? Entonces una blanca eran 50 pesos. ¿Sí? Y entonces la viuda dio ¿cuántas blancas? Es decir, que un cuadrante en la otra moneda equivalía a ¿cuánto? 100 pesos. Entonces la viuda lo único que tenía era 100 pesos. ¿Notan? Por eso hay que entender el contexto. Lo único que tenía eran 100 pesos. Eso era lo único que tenía. ¿Y qué hizo con esos 100 pesos? Porque el texto dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó mucho más que todos los que han echado en el arca. Echó mucho más, porque todos han echado ¿de qué? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿De qué echaron los ricos? De lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Mucho sustento, 100 pesos. ¿Cómo analizamos eso? Entonces el Señor Jesús está parado y está viendo el corazón de los ricos. El problema no es ser rico. No. Yo conozco ricos en la iglesia, hermanos, que aportan, que ayudan, que sostienen obreros en el extranjero, envían miles de dólares mensuales para sostener misioneros en el extranjero. Los conozco. Aquí en Colombia conozco hermanos de la iglesia que tienen negocios, que tienen prosperidad económica y sostienen 3, 4, 5 pastores en lugares donde la economía no da, porque tienen anhelo en el corazón. Entonces el problema no es tener, el problema sigue siendo el corazón. Entonces los ricos echaron ¿de qué? ¿De qué echaron ellos? ¿Qué fue lo que dieron? Lo que sobraba. ¿Y a quién le da uno lo que sobra? Uno le da lo que sobra al que no es importante. Uno le da lo que sobra a aquel que realmente uno no le da valor. Pero por supuesto que al Señor no le damos lo que sobra, al Señor le damos lo primero. Al Señor le damos lo que Él merece, porque Él es digno que le demos lo mejor de lo que nosotros tenemos. Aplaude con más gozo todavía. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Realmente echó más que ellos literalmente en cuanto al dinero? No. ¿De qué se refiere o a qué se refiere el Señor? Al corazón. Y seguimos trabajando en el corazón, porque fue el primer principio. Lo que Dios vio en el corazón de Caín y Abel precisamente fue eso. Y lo que agradó a Dios con respecto a las ofrendas de Caín y Abel fue el corazón de Abel. Es que desde que fue a ver allá a la majada, seguramente fue con el deseo, porque hay que proponerlo en el corazón. Ahora lo vamos a leer acá. Hay que proponerlo, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces se va el hombre y va a decir: voy a llevar una ofrenda, se la voy a ofrecer al Señor. Él es el dueño de todo este rebaño, Él es el que me ha dado todo. Entonces voy a buscar la perniquebrada. Está la oveja ahí. Con eso me quito el problema. A veces hacemos así, le traemos la perniquebrada. Eso fue lo que hicieron los ricos. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero Abel no hizo eso. Lo que hizo Abel fue empezar a buscar los corderos menores de 1 año. Y los miró a todos y dijo: este está mejor. Seguramente escogió varios de ellos, y cuando los escogía decía: este está bonito, pero luego vio otro mejor, y luego vio otro mejor, y luego vio otro con mejor semblante, y lo separó y lo trajo. Es que Dios merece lo mejor. Mi Dios merece que yo le entregue lo mejor, lo perfecto. Lo mejor es que Él se lo merece. Señor, tengo en mi corazón el anhelo de darte lo mejor. Ahí empieza. Ahí empieza el principio, ahí está la bendición. Cuando yo propongo en mi corazón darle al Señor lo mejor. Es que el que siembra escasamente segará escasamente. Este es un principio de siembra y cosecha, así se llama. Algún día hablaremos de él. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Entonces el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice en el capítulo 9 verso 6: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también. Y cada uno de como propuso en su corazón. Entonces la ofrenda que nosotros hoy damos es lo que proponemos en el corazón. Los diezmos que damos es lo que yo propuse en mi corazón, partiendo de este reconocimiento. Es que yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios, porque quiero honrarlo, porque quiero obedecerle. Es un principio que se mete en el corazón de cada uno. Y luego dice, no con tristeza. Mire, quiere decir que tenemos podemos dar de esta manera, con tristeza y con necesidad. Es decir, como quien dice, yo voy a dar esto, pero Señor, devuélvamelo. Como que puedo condicionar a Dios. Pero no necesitamos condicionar a Dios. Dios ya me prometió que Él bendice al dador alegre. Ahora soy yo el que tengo que creerlo. Ahora soy yo el que tengo que grabarlo en mi corazón y ponerlo en obra. Hay algunos que les queda muy difícil ponerlo por obra, pero hay otros que al paso de los años hemos aprendido a darle a Dios generosamente. Hemos aprendido a darle de corazón. Hemos aprendido a honrarlo con alegría y no por necesidad, sino con agradecimiento. ¿Cuánto le damos al Señor con agradecimiento? Yo conozco gente como esa viuda, y ustedes también. Aquí debe haber gente como esa viuda que lleva siempre una ofrenda a la iglesia. Conozco gente como esa viuda que lleva unos diezmos a la iglesia, pocos o muchos, no importa si son pocos o muchos. Es que lleva con el corazón, es que sabe que la obra necesita, es que sabe que aquí hay un pastor que vive de lo que la iglesia trae. Porque la Biblia dice que el obrero es digno ¿de qué? Yo por eso me lo gano y les predico todo el tiempo aquí, porque tengo que ganarme el salario. De ahí es donde yo parto con esa frase. Es que es bíblica. El obrero es digno de. Pero si yo me largo un mes, dije. Y el pastor está en Estados Unidos. Y al otro mes se fue para Japón porque lo invitaron a Japón. No lo ven ni por las curvas por aquí. ¿Yo soy digno del salario? No. Tendremos unas vacaciones donde saldremos. Pero el obrero debe trabajar. El obrero debe ganarse el salario. El obrero debe cumplir con las responsabilidades. Y no solamente eso, sino que debe honrar a Dios también y darle a Dios lo que es de Él. Y debe compartir con los necesitados. Eso es lo que debemos. Cuando usted sepa de un necesitado, venga, corra y díganos. Aquí está el director de obra social, que le vamos a ayudar, se lo aseguro. Porque nos gusta hacer eso. Ese es nuestro gozo. Si usted sabe de alguien en este pueblo, una familia, escúchenme, lo estoy diciendo a través de esta transmisión, una familia que tenga una calamidad, una familia que aunque no venga aquí, necesita de una ayuda, en nosotros la va a encontrar. Independientemente si se convierte o no se convierte, nos vamos a identificar con el necesitado. Eso sí, no vayan a salir a buscarlos, ¿no? Porque pueden venir muchos. Entonces, ¿qué dice el principio? Que demos como propuso en su corazón. A mí me llama la atención cuando alguien, yo he ido por acá, he ido varias veces. Uy, me han dado como 2 marranitos. En serio. Pastor, vaya a la casa. Fui a la casa. Mire, pastor, ahí una marrana, sí, así se dice, una marrana, como con 15, 18 marranitos. Y entonces con mi amor nos da mucha como alegría, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a ver esa escena. Y entonces uno dice, uy, tan bonitos, y eso tan pequeñito. A uno le parece que lo van a aplastar ahí. Y es bonito, ¿cierto? Y tomo un videíto y lo envío por ahí a la familia. Mire los marranitos. Y de repente entonces dice la persona, pastor, escoja uno. Y uno va y escoge el más pequeño para completar. Son unos ratones y uno dice, no, el mejor, mire, ese es el mejor. Fui por allá recién llegado y una hermana, la hija ella es una hermana creyente que está por ahí en los Estados Unidos, y tenían un marrano y lo marcaron, el mejor marrano, un marrano así de grande, hermano, y estaba marcado. Mire, pastor, ese cerdo es una primicia que mi hija le envía desde los Estados Unidos porque está agradecida con la bendición de Dios. Yo no estoy esperando eso. En serio, yo no estoy esperando que usted me llame a darme nada. No.
Ni nunca le pido nada a nadie. Jamás le pediré nada a nadie. Porque yo tengo un Dios que sabe lo que yo necesito. Pero cada uno da como propone en el corazón. ¿Sí? Cada uno da. Poco o mucho. Recuerde eso. Pero como propone en el corazón. El problema es cuando alguien lo da con tristeza o con lamento o con queja. Hágase un favor, no dé. No se corte la bendición. Cuando se pida un dinero acá para algo, para ustedes mismos, y si alguien no esté de acuerdo, cierre la bocota. Porque generalmente el que no está de acuerdo no da. ¿Sí es así o no? El que no está de acuerdo no da. Entonces, tras de que no está de acuerdo, abre la bocota y se corta la bendición. Y hay otros que no tienen mucho y dan con agrado, y Dios los bendice y la obra prospera y todo sale mejor, porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Esto no es con el pastor, hermano. Es más, yo le digo a la gente, si usted no diezma, no pasa nada. ¿Qué cree que pasa si usted no diezma? ¿Que la obra se acaba? No. Si usted no ofrenda, ¿qué cree que pasa aquí? Si usted no da un voto, ¿qué cree que pasa aquí? ¿Que esto se daña? ¿Que esto se detiene? No, porque la obra no es nuestra. Dios trae amigos que vienen a diezmar aquí, no sé cómo. No son bautizados, pero tienen más sentir que algunos que son bautizados. Y Dios seguirá bendiciéndolos de manera especial. No den por necesidad, porque Dios, que dice, ama. ¿A quién ama el Señor? Ama. ¿Qué hace uno cuando ama a alguien? Ve, aquí está mi hijo. Bonito, ¿verdad? Mire, elegante el chinito. Sigue soltero. Y cuando uno lo ve así, uno ama al hijo, ¿verdad? Y cuando uno ama a los hijos, ¿cómo los trata? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Les suple la necesidad que tiene? ¿Cierto que sí? Le piden a uno algo y si uno puede hacer, ¿qué hace? Les da. Entonces, esta es la clave, esta es la condición. Dios bendice y ama ¿a quién? Al dador alegre. La pregunta esta mañana, ¿qué tan alegres somos para darle al Señor? ¿Qué tan alegres somos para darle al Señor? Y luego viene la recompensa. Miren lo que sigue diciendo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que ha prometido el Señor? Que tengamos todo lo suficiente en todo. Y yo pregunto, ¿qué nos falta a nosotros, hermanos? Mire esta región tan especial. Esta región, dice el hermano Edgar. ¿Dónde está Edgar? ¿Vino al culto? No vino. Sí vino, gloria a Dios. Esta semana estábamos allá grabando un podcast y nos paramos allá con Juan Manuel ahí en la terraza y mirábamos todo eso, hermano. Allá el Alto Pará, todos estos cultivos. Y Edgar decía, pastor, este es un paraíso. Pero usted le viera la cara. Y había un clima como de 22 grados y un fresquito y una alegría. Uy, hermanos, ustedes han sido muy bendecidos en este lugar. De verdad que tienen una bendición especial. De verdad que la mano del Señor está con ustedes. De verdad que la mano del Señor está en favor de la iglesia en este lugar. Dice mi hijo, papi, usted está como muy amañado aquí, ¿cierto, papi? Están sospechando que estoy muy amañado. Porque uno siente la bendición de Dios, hermanos. Y es que la bendición de Dios, eso es lo que produce. Es una satisfacción, es un gozo, es una alegría. Mire, es tan importante, aquí vamos a ir finalizando, y es tan importante la ofrenda que el Señor da testimonio de nuestras ofrendas. Y yo pregunto esta mañana, ¿qué dice el Señor de su ofrenda y la mía? Porque Él sí lo sabe. Yo no lo sé ni me interesa. No le voy a preguntar a nadie. Mire, yo nunca le pregunto a nadie cuánto da, si no da, si ofrenda, si no ofrenda, si diezma. Yo no le pregunto eso porque ese no es mi problema. No, eso es con Dios. Eso es entre Dios y cada uno de nosotros. Y a mí me sustenta el Señor, hermanos. Se lo aseguro que a mí Dios me ha sustentado todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Dios da de nuestras ofrendas? ¿Cuál es el testimonio del corazón? Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso número 4. Por la fe. ¿Cómo empieza? ¿Qué fue lo que movió a Abraham aquí? ¿Por la qué? La fe. Otro principio. Yo ofrendo por fe. Ofrendo por convicción.
Yo no ofrendo porque me obliguen o me impongan, porque no es así. Yo ofrendo porque tengo fe en las promesas, tengo fe en las palabras, tengo fe en los principios de bendición que están en la Biblia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, miren esto, más excelente sacrificio que Caín. Por ese principio, por ese corazón que había en Abel, entonces, ¿qué dice? Por lo cual alcanzó testimonio. Es decir, Dios está diciendo de él, Dios testifica que Abel era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ellas. La ofrenda de Abel sigue hablando hoy aquí en Silvania como testimonio de cómo uno debe ofrendarle a Dios, como testimonio de cómo es que se le da a Dios lo que le pertenece. ¿Cuál es el testimonio de Dios hacia nosotros cuando ofrendamos? ¿Qué dice? ¿Qué dice del hermano Ramiro? ¿Qué dice del hermano Snyder? ¿Qué dice de la hermana Nini? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Preguntémonoslo nosotros mismos, porque ya saben cuál es el testimonio de Abel. ¿Qué hay en nuestro corazón? Los amigos que vinieron, qué bueno que entiendan lo que dice la Biblia de la ofrenda, ¿verdad? Y el próximo domingo los diezmos con argumento bíblico. Qué bueno entenderlo, qué bueno aprenderlo. Y sigue siendo voluntario, porque va a seguir siendo voluntario. Dice, y muerto aún habla por ellas. Qué bueno que el día que nos muramos alguien diga, ese hermano allá en la iglesia, esa hermana en la iglesia apoyó, aportó, ayudó para construir este templo, aportó para comprar las cosas del templo, siempre estuvo dando, siempre estuvo apoyando. Esa hermana, ese hermano fue una bendición. Que nos recuerden como gente que amó a Dios con todo el corazón y lo honró con todo el corazón. Que no nos recuerden como esa gente que le ponía siempre un obstáculo a todo y que tenía una crítica siempre en todo, porque tenía un corazón que no estaba acorde con el propósito de Dios. Y yo creo que hoy, yo quiero que Dios dé buen testimonio de mi ofrenda. No mucha o poca, no estamos hablando del monto. Ya vimos a la viuda, Dios miró con agrado, Jesús miró con agrado la ofrenda de la viuda. Esa ofrenda dio todo lo que tenía. ¿Qué cree usted que pasaría? Ese es un acto literal de fe. ¿Qué cree que pasaría? Yo creo que nosotros debemos practicar esos actos de fe más constantemente. En la obra misionera uno los practica constantemente. En la obra misionera a veces sacábamos lo que había en la cartera, poco o mucho, y lo depositábamos todo, hermanos, por fe. Y sentía uno ese anhelo. Tal vez, no, pero es que hay puras blancas aquí hoy, puros blancos, puras blancas como la monedita de la viuda. Pero qué bueno que un día diga, yo voy a honrar a Dios con esto, con el corazón. Propóngalo en el corazón, ¿con qué va a honrar a Dios? Las ofrendas aquí no son para el pastor, las ofrendas son para sostener la obra. El pastor recibe los diezmos, pocos o muchos, y diezma también, y deja dinero de más de los diezmos. Eso no es no es el próximo domingo les voy a hablar bien clarito, porque yo no tengo problema de hablar de eso. Ninguno, hermano, ni tengo temor de nada. Porque las cosas deben ser claras. Aquí no necesitamos engañar a nadie, ni se deje engañar de nadie, ni se deje manipular de nadie. Pregúntale a la gente cuando le hable dónde dice la Biblia. Y si esa persona le puede sostener la Biblia, usted decide si cree o no cree. Creo que es la mejor manera de enseñar al pueblo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Qué procede del Señor? Todo. Tú dominas sobre todo. En tu mano está. ¿Qué está en la mano del Señor? La fuerza, el poder. Y en tu mano hacer ¿qué? Y en tu mano el hacer grande y el dar poder ¿a quién? A todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos, loamos tu glorioso nombre, reconociendo esa grandeza. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién
¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, dice David, para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Todo lo que podemos dar para Dios, lo que se podía dar para el tabernáculo, es que todo es que, léanlo conmigo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pregunta final: ¿qué le damos al Señor nosotros? ¿Yo le doy de cuenta a mí algo? Según el texto, ¿nosotros tenemos algo para darle a Dios? No, no. Todo es de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Es el principio bíblico que hay que recordar a la hora de darle al Señor, a la hora de creer. Concluyamos diciéndole entonces, diciendo esta hora, que el Señor quiere un corazón agradecido, un corazón alegre, un corazón que lo honre, un corazón que proponga darle a Dios lo mejor y no lo peor, un corazón que proponga honrarlo con los bienes, sabiendo que no le damos de lo nuestro, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Y esta mañana yo quiero darle gracias a Él por todo lo que me ha dado, porque todo lo que me ha dado es de Él. Póngase en pie y dele un aplauso al Señor, por favor. Dele un aplauso al Señor. Si alguien está agradecido, tal vez alguien tenga una ofrenda hoy para darle a Él, no solo económica, una ofrenda del corazón, una ofrenda de adoración, una ofrenda de alabanza para Él por su bondad, para Él por su misericordia. Recuerda, el negocio es del Señor. Recuerda, la finca es del Señor. Recuerda, la empresa es del Señor. El carro es del Señor. Recuerda, los animales allá son del Señor. Recuerda, la cosecha que viene es del Señor. Y ha prometido bendecirte porque tú eres fiel, porque le crees al Señor. Él es el digno de toda la gloria y de toda la adoración. Gracias, Señor. Ofrécele, dale una ofrenda esta mañana de agradecimiento. Gracias, Señor. Un agradecido que lo alabe y lo adore. Piensa en su bondad, en su